Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente? Aquí estoy yo, Teresa Fulgueral, y una vez más, como siempre les digo, trayéndoles alguna cosa que ha pasado por mis redes o por todo lo que leo, y me interesó mucho traérselos porque siempre les digo, esto nos sirve para ese trabajo de autoconocimiento, de incorporar, en este caso es un cuento zen, pero son cosas que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar en muchas cosas de las que nosotros debemos aprender para vivir un poco mejor. Así que bueno, les voy a pedir un like si les gusta, ya se los voy a pedir, y que se suscriban al canal, porque siempre les estoy trayendo algo interesante, no son temas reiterativos, así que les aconsejo que se suscriban al canal y que compartan, como siempre, estas cosas que nos ayudan a todos a vivir mejor. Les cuento el cuento zen que encontré de, en este caso, Álvaro López Morcillo, y el cuento es Dos monjes y una mujer. Dice: érase una vez dos monjes zen caminaban por un bosque de regreso al monasterio. En su camino debían cruzar un río en el que se encontraron llorando a una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo. ¿Qué sucede?, le preguntó el monje más anciano. Señor, mi madre se muere, está sola en su casa al otro lado del río y no puedo cruzar. He intentado, siguió la mujer, pero me arrastra la corriente y nunca podré llegar al otro lado sin ayuda. Ya pensaba que no volvería a ver con vida a mi mamá, pero aparecisteis vosotros y podéis ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos ayudarte, se lamentó el más joven, pero el único modo posible sería cargarte sobre nuestros hombros a través del río, y nuestros votos de castidad nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. Lo lamento, créame. Yo también lo siento, dijo la mujer llorando desconsolada. El monje más viejo se puso de rodillas y le dijo a la mujer: sube. La mujer no podía creerlo, pero inmediatamente cogió su hatillo de ropa y montó sobre los hombros del monje. Monje y mujer cruzaron el río con bastante dificultad, siguiendo por el monje joven. Al llegar a la otra orilla, la mujer descendió, se acercó con la intención de besar las manos del anciano monje en señal de agradecimiento. Está bien, dijo el anciano, retirando las manos. Por favor, sigue tu camino. La mujer se inclinó con humildad y gratitud, tomó sus ropas y se apresuró por el camino del pueblo. Los monjes, sin decir palabra, continuaron su marcha al monasterio. Aún tenían por delante 10 horas de camino. El monje joven estaba furioso, no dijo nada, pero hervía por dentro. Un monje zen no debía tocar una mujer, y el anciano no solo la había tocado, sino que la había llevado sobre sus hombros. Al llegar al monasterio, mientras entraban, el monje joven se giró hacia el otro y le dijo: tendré que decírselo al maestro, tendré que informar acerca de lo sucedido, está prohibido. ¿De qué hablas? ¿De qué está prohibido?, dijo el anciano. ¿Ya te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros, dijo aún más enojado. El viejo monje se rió y luego le respondió: es cierto, yo la llevé, pero la dejé en la orilla del río, muchas leguas atrás.
Sin embargo, parece que tú todavía estás cargando con ella. Los comentarios que hace Álvaro de este cuento. Dice: sin duda, este es uno de los cuentos zen que más me gustan. Lo he leído más de 100 veces. Como le ocurría al monje joven, en ocasiones nuestros pensamientos nos anclan a las emociones nocivas, como la ira o el rencor, que si no somos capaces de dejar atrás, nos harán cargar con sentimientos como la culpa y el resentimiento. Es muy importante trabajar para superar este tipo de sentimientos, ya que de no hacerlo pueden llevar a convertirse en un pesado lastre en nuestras vidas, como que nos impedirán continuar con nuestro desarrollo personal. Es un bonito cuento para contar a nuestros hijos, para interiorizar nosotros mismos la moraleja. Álvaro López. Hasta aquí es lo que él escribe, y yo creo que es algo que nos hace reflexionar mucho, porque creo que a todos nos pasa esto. Muchas veces nos pasa algo y seguimos con el tiempo rumiándolo, pensándolo, enojándonos cada vez más, provocando un desasosiego en nosotros mismos, cuando las cosas pasan y deberíamos de ponerle un punto final, tomarlas como son a veces y dejarlas atrás. Esto pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa con los amigos, pasa con los hijos, pasa con la pareja. Muchas veces tenemos alguna dificultad con alguna persona, y cuando se termina la discusión o se termina el problema, somos capaces a veces de decir, seguir nosotros, le hubiera dicho esto o le hubiera dicho lo otro, o qué pensará, por qué esto y por qué lo otro, sin dejar que el tema termine y haciendo que nosotros sigamos cargando con esa discusión, con ese malentendido, con ese mal momento que pasamos con alguna persona. Este cuento lo que nos trae es que, bueno, a veces podemos fallar o no cumplir como debería haber cumplido este monje, de no tocar a la dama o ¿no? Pero él optó por ayudar, o sea, él hizo lo que creía bueno para ayudarla, aunque tuviera que resignar a algo de lo que tenía que obedecer. Yo creo que esto nos hace reflexionar mucho a todos los que de alguna manera tenemos cosas cargando, y que debemos de una vez por todas dejarlas atrás, tomarlas como resueltas o tomarlas como terminadas y dejarlas atrás, para estar más livianos, para comprender que no podemos volver atrás. Hay veces que esas cosas no se pueden deshacer, o sea, ya se hizo, ya se actuó de esa manera, bueno, ok, lo aceptamos así, pero nosotros seguimos, buscamos esa forma de decir, bueno, lo hice por tal cosa, y dejarlo atrás para sacarnos esa mochila. Espero les haya gustado. Como siempre les digo, espero un like de ustedes, que me lo regalen. Me hace muy bien saber que me leen, que me escriben, que me escuchan. Me hace mucha ilusión pensar que les sirve todos estos comentarios que les hago, todos estos videos que hago con mucho amor para todos ustedes. Me encanta hacer esto.
La verdad me llena el alma, me llena el alma. Por varias cosas. Primero por leer, por entender estas cosas, por encontrarlas y también por transmitirlas. Son cosas que me gustan mucho. Así que bueno, espero de ustedes lo que puedan, compartan, suscríbanse al canal. Y como siempre les digo, los quiero mucho, lo hago por ustedes, los que están ahí atrás. Y pronto voy a volver con otra cosa. Tengo muchas que ya voy juntando. Así que pasen muy bien, los quiero y